Mi nombre es Rafael Martínez. Tengo 65 años y creí que mi familia me estaba ayudando cuando me dijeron que iban a arreglar mi casa mientras yo me recuperaba en el hospital. Lo que no sabía es que la habían vendido a mis espaldas y se habían repartido el dinero. Pero ellos tampoco sabían que yo tenía documentos guardados que los convertirían de herederos millonarios en estafadores con problemas legales muy serios. Imagínate despertar en una cama de hospital después de un infarto y que tu propio hijo te diga: «Papá, no te preocupes por la casa, nosotros nos encargamos de todo. Solo descansa y recupérate». Esas fueron las palabras exactas de mi hijo Damián cuando todavía tenía tubos en el pecho y apenas podía mantener los ojos abiertos. Qué inocente fui al creer que se refería a cuidarla. Durante 2 meses estuve internado, primero en terapia intensiva, después en rehabilitación cardíaca. Los médicos decían que había sido un milagro que sobreviviera. «Señor Delgado», me decía el cardiólogo, «a su edad y con la gravedad del infarto, debería estar agradecido de estar vivo», y lo estaba. Cada día que abría los ojos era un regalo. Damián venía a visitarme cada 3 días, siempre con la misma historia. «Papá, estamos arreglando las goteras del techo. Papá, cambiamos las cañerías que estaban mal. Papá, renovamos el baño para que cuando vuelvas esté todo impecable». Mi nuera Soledad lo acompañaba a veces, pero nunca me miraba a los ojos cuando hablaba de las reformas. Ahora entiendo por qué. Lo que realmente estaba pasando mientras yo luchaba por recuperarme es algo que descubrí de la manera más cruel posible. Pero antes de contarte cómo se destapó toda esta traición, tengo que explicarte por qué esa casa significaba todo para mí. Porque sin entender eso, no vas a poder dimensionar la magnitud de lo que me hicieron. Esa casa no era solo una propiedad. Era 40 años de mi vida convertidos en ladrillos y cemento. La compré en 1983, cuando trabajaba como electricista en la empresa municipal, y Mercedes, mi esposa, enseñaba en la escuela primaria del barrio. Era apenas una casita de 2 ambientes en un terreno grande, pero nosotros veíamos el potencial. Durante 15 años fuimos agregando. Primero el dormitorio principal para cuando naciera Damián. Después la cocina-comedor cuando Mercedes quedó embarazada por segunda vez, aunque ese embarazo terminó en una pérdida que nos dolió durante años. Más tarde hicimos el patio techado donde hacíamos los asados familiares y finalmente el altillo que usábamos como depósito. Cada reforma la hicimos con nuestras propias manos y nuestros ahorros. Yo llegaba del trabajo y hasta que se hacía de noche estaba picando paredes, tirando cables, revocando. Los fines de semana íbamos a las corralones a elegir materiales. Mercedes llevaba una libretita donde anotaba cada peso que gastábamos. «Rafael», me decía, «esta casa va a ser nuestro tesoro cuando seamos viejos». Y lo era. Después de que Mercedes murió hace 5 años, esa casa se convirtió en mi refugio y en mi compañía. Cada rincón tenía una historia. El árbol de naranjas que plantamos cuando Damián cumplió 10 años. La mesa del patio donde celebramos su graduación de contador. El sillón de la sala donde Mercedes pasó sus últimos días cuando ya no podía caminar. Damián se había mudado hace tiempo. Después de recibirse, consiguió trabajo en un estudio contable importante del centro y se fue a vivir con Soledad a un departamento moderno en Palermo. Venía a visitarme los domingos, comíamos un asado, hablábamos del trabajo, de la política, de fútbol. Una rutina simple, pero que a mí me llenaba de felicidad. Cuando me agarró el infarto, estaba podando las plantas del jardín. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y después nada más. Me desperté 3 días después en terapia intensiva con Damián tomándome la mano. «Papá, por suerte llegué a tiempo. Estabas tirado en el patio. Los vecinos me llamaron cuando te vieron desde la medianera. Los primeros días en el hospital fueron terribles. No podía moverme. Apenas podía hablar. Los médicos me explicaron que había sido un infarto masivo y que iba a necesitar meses de recuperación. Lo importante, me decían, es que está vivo y que con paciencia va a poder volver a una vida normal. Damián se hizo cargo de todo. Trajo mis documentos al hospital, habló con los médicos, se ocupó de que tuviera todo lo que necesitaba. «Papá,
no te preocupes por nada. Yo me encargo de la casa, de los pagos, de todo. Vos solo concéntrate en mejorar. Pensé que había criado al mejor hijo del mundo. La primera vez que me habló de las reformas fue a la segunda semana. Papá, aproveché que no estás para revisar la casa y hay varias cosas que hay que arreglar urgente. El techo de la cocina pierde agua. Las cañerías del baño están corroídas y la instalación eléctrica es un peligro. No queremos que cuando vuelvas te pase algo. Tenía sentido. La casa tenía 40 años y era cierto que algunas cosas necesitaban mantenimiento. Hacé lo que consideres necesario, hijo. Vos sabés más de estas cosas que yo, le dije. ¿Qué error más grande cometí con esa frase? Le di carta blanca para hacer lo que se le ocurriera. Durante las siguientes visitas, Damián me iba contando los avances de la obra. Papá, tuvimos que cambiar todo el techo. Estaba peor de lo que pensábamos. Papá, las cañerías estaban tan mal que hubo que romper toda la pared del baño y volver a hacer todo. Papá, para la instalación eléctrica tuvimos que levantar todos los pisos. Yo estaba preocupado por los gastos. Damián, todo eso debe costar una fortuna. ¿De dónde estás sacando la plata? No te preocupes, papá. Soledad y yo tenemos algunos ahorros y hay un sistema de financiación por el que pagamos en cuotas. Lo importante es que cuando salgas de acá, la casa esté perfecta para vos. Qué bueno que era mi hijo. Qué suerte que tenía de tener una familia que se preocupaba tanto por mí. Eso pensaba mientras hacía los ejercicios de rehabilitación, mientras aprendía a caminar otra vez sin cansarme, mientras los médicos me explicaban qué medicamentos tenía que tomar para el resto de mi vida. A veces les contaba a los otros pacientes de la sala sobre las reformas. Mi hijo está renovando toda mi casa mientras yo me recupero. ¿No es increíble?, le decía a don Esteban, que estaba en la cama de al lado después de una cirugía de cadera. Qué suerte que tiene don Rafael. Hay hijos que apenas vienen a visitar. Las enfermeras también sabían de las reformas porque Damián siempre les contaba cuando venía. Estamos dejando la casa de mi papá como nueva. Queremos que cuando salga del hospital se sienta cómodo y seguro. Hasta las enfermeras me felicitaban por tener un hijo tan dedicado, pero había algo que no me cerraba. Soledad, que antes era charladora y cariñosa conmigo, ahora apenas me dirigía la palabra. Cuando venía con Damián se quedaba parada en un rincón, mirando el teléfono, o se iba a tomar un café al bar del hospital. ¿Le pasa algo a Soledad?, le pregunté a mi hijo una vez. Está estresada con el tema de las reformas, papá. Vos sabés cómo son las mujeres con estas cosas. A los 2 meses, cuando ya podía caminar sin ayuda y los médicos hablaban de darme el alta, Damián llegó una tarde con una sonrisa extraña. Papá, tengo que contarte algo sobre la casa. Se sentó en la silla al lado de mi cama y se quedó callado durante un rato largo. Las reformas salieron más caras de lo que pensábamos, mucho más caras, y surgieron problemas que no habíamos visto. No me gustó para nada el tono de su voz. ¿Qué tipo de problemas, Damián? Problemas estructurales, papá. La casa estaba en muy mal estado. Los cimientos tenían grietas. La estructura del techo estaba comprometida. Era peligroso que vivieras ahí. Sentí que se me aceleraba el corazón, y no precisamente por el infarto. ¿Qué me estás queriendo decir? Papá, tuvimos que tomar una decisión difícil. La casa necesitaba reformas tan grandes que era como construir todo de nuevo. No tenía sentido gastarse una fortuna en algo tan viejo. Ahí fue cuando me dijo la frase que nunca voy a olvidar. Papá, vendimos la casa. Pero no te preocupes. Con esa plata compramos algo mucho mejor para vos. El monitor que tenía al lado empezó a hacer ruido porque se me disparó la presión. Las enfermeras vinieron corriendo. ¿Cómo que vendieron la casa?, logré preguntarle antes de que me dieran un calmante. Papá, fue lo mejor. Era la única opción. Cuando salgas del hospital te explicamos todo. Pero ahora descansa. Esa noche no pude dormir. No podía ser verdad lo que me había dicho. Tenía que haber entendido mal. Mi casa, la casa que había construido con Mercedes, la casa donde habían vivido los mejores y los peores momentos de mi vida, no podía haber desaparecido mientras yo estaba internado. Al día siguiente llegó solo Soledad. Nunca la había visto tan nerviosa. Rafael, Damián no pudo venir porque está resolviendo los últimos papeles, pero me pidió que te explique todo.
Se sentó en el borde de la silla, como si quisiera irse corriendo. La casa estaba en muy mal estado, mucho peor de lo que pensábamos. Cuando empezaron a revisar para las reformas, se dieron cuenta de que era un peligro que vivieras ahí. Las paredes tenían humedad, los cimientos estaban rajados, todo estaba viejo y mal hecho. Yo conocía cada centímetro de esa casa. Sabía que tenía sus problemas, como cualquier casa de 40 años, pero nada que no se pudiera arreglar con un poco de mantenimiento. Soledad, esa casa estaba perfectamente habitable. Yo vivía ahí hasta el día del infarto sin ningún problema. Rafael, vos no entendés de construcción. Los albañiles que fueron a hacer el presupuesto dijeron que era un peligro, que en cualquier momento se podía caer algo encima tuyo. Estaba mintiendo y se notaba. No me miraba a los ojos y se tocaba el pelo constantemente, como hacía siempre que estaba nerviosa. Además, siguió diciendo, mantener una casa tan grande es muy caro para alguien de tu edad. Los impuestos, los servicios, el mantenimiento. Con la plata de la venta compramos algo más chico y cómodo para vos. ¿Y dónde está eso más chico y cómodo?, le pregunté. Se quedó callada durante un minuto eterno. Todavía lo estamos buscando. Pero mientras tanto, cuando salgas del hospital, podés quedarte con nosotros. Ahí entendí todo. No habían comprado nada para mí. Habían vendido mi casa, se habían quedado con la plata y ahora me ofrecían quedarme con ellos como si fuera un favor. 65 años trabajando para tener mi lugar en el mundo y ahora dependía de la caridad de mi propio hijo. ¿Cuánto sacaron por la casa?, le pregunté. Eso lo maneja Damián. Él te va a explicar todos los números cuando salgas. Traducción. No me iban a decir cuánta plata se habían embolsado a mis costillas. Al día siguiente llamé a mi vecino Osvaldo desde el teléfono del hospital. Osvaldo, soy Rafael. ¿Cómo está todo por el barrio? Rafael, ¿cómo estás? Todos acá preguntamos por vos. ¿Cuándo volvés a casa? Esa es justamente la pregunta, Osvaldo. ¿Vos viste que mi hijo estuvo haciendo reformas en casa? Se quedó callado del otro lado. Rafael, ¿no te contaron? Tu casa la vendieron hace un mes. Vinieron con un camión, sacaron todas tus cosas y después llegó gente nueva con las llaves. Pero antes de seguir con lo que pasó después de esa llamada, tengo que contarte algo que cambió todo mi mundo y que explica por qué esta traición me dolió tanto. Durante mis 40 años como electricista municipal, no solo trabajé en instalaciones comunes, también trabajé en comisarías, juzgados, escribanías y oficinas del registro civil. En todos esos años vi cientos de casos de gente que perdía sus propiedades por estafas familiares. Vi hijos que echaban a los padres, esposas que vaciaban cuentas bancarias, hermanos que se robaban herencias. Cada vez que escuchaba esas historias mientras arreglaba un cable o cambiaba un tablero eléctrico, pensaba, qué suerte que mi familia no es así. Recuerdo particularmente un caso en el juzgado civil. Era 2008. Yo estaba instalando nuevos tomas corriente en una oficina cuando escuché a un juez explicándole a una señora mayor que sus hijos habían vendido su casa fraudulentamente. Señora, le decía el juez, sus hijos falsificaron su firma y vendieron su propiedad. Usted puede recuperarla, pero va a ser un proceso largo y doloroso. La mujer lloraba desconsoladamente. Doctor, yo no entiendo cómo mis propios hijos pudieron hacerme esto. Les di toda mi vida. Los crié sola después de que murió su padre. Trabajé día y noche para darles estudios, y ahora me dejan en la calle como a un perro. Esa tarde, cuando volví a casa, le conté a Mercedes lo que había escuchado. Rafael, me dijo, hay que estar preparado para todo en esta vida. Uno nunca sabe realmente quién es la gente, ni siquiera la propia familia. Por eso, cuando Mercedes murió hace 5 años, decidí ir al estudio del doctor Fernández, el escribano del barrio, para hacer mi testamento. Pero no fui solo por esa razón. También fui porque durante los últimos años de vida de Mercedes había notado algunas actitudes de Damián que me preocuparon. Empezó con comentarios sutiles sobre nuestra casa. Papá, esta casa está demasiado grande para ustedes dos. ¿No les gustaría mudarse a algo más chico? O, papá, este barrio se está poniendo peligroso. Capaz deberían pensar en irse a un lugar más tranquilo. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, que realmente se preocupaba por nuestra seguridad.
Pero después me di cuenta de que siempre terminaba sugiriendo que vendiera la casa y me mudara a un departamento. Papá, con la plata de la venta pueden vivir cómodos en un lugar moderno, sin tantos gastos de mantenimiento. Mercedes también había notado esos comentarios. Rafael me dijo una vez, a mí me parece que Damián está muy interesado en que vendamos la casa. Demasiado interesado. Tenía razón. Cada vez que venía a almorzar, encontraba algo para criticar. Que las cañerías eran viejas, que el techo necesitaba arreglos, que la instalación eléctrica era un peligro. Papá, me decía, ustedes gastan una fortuna manteniendo esta casa. Con lo que pagan de impuestos, servicios y arreglos, podrían alquilar algo mucho mejor. No entendía que para nosotros esa casa no era solo un lugar donde vivir, era nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido nuestra vida juntos. Cuando Mercedes empeoró con la enfermedad, Damián intensificó sus comentarios sobre la casa. Papá, mamá necesita cuidados especiales. En un departamento moderno sería más fácil cuidarla. Acá tienen que subir escalones. El baño es chico, no hay lugar para una enfermera. Yo sabía que tenía algo de razón, pero Mercedes me había dicho en uno de sus momentos de lucidez, Rafael, no vendas esta casa. Es lo único que queda de todo lo que construimos juntos. Prométeme que vas a morir en esta casa. Se lo prometí, tomándole la mano mientras estaba en esa cama que habíamos puesto en el living para que no tuviera que subir las escaleras. Después del funeral de Mercedes, cuando la casa se sintió inmensa y vacía, Damián duplicó su campaña. Venía más seguido, siempre con Soledad, siempre con los mismos argumentos. Papá, esta casa te va a traer problemas. Es demasiado grande para un hombre solo. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? Soledad secundaba todos sus comentarios. Ay, Rafael, nosotros nos preocupamos mucho por vos. Esta casa es muy solitaria. En un edificio tendrías portero, tendrías vecinos cerca, estarías más seguro. Parecían tan preocupados, tan cariñosos. Ahora entiendo que era todo calculado. Fue entonces cuando decidí hacer el testamento con las cláusulas especiales. Le expliqué al doctor Fernández toda la situación. Doctor, tengo la sensación de que mi hijo está muy ansioso porque yo venda mi casa. Quiero asegurarme de que mientras yo esté vivo, nadie pueda tocar mi propiedad sin mi autorización expresa. El escribano, que era un hombre de mucha experiencia, me escuchó atentamente. Don Rafael, lamentablemente es muy común lo que usted me cuenta. Los hijos a veces tienen más apuro por heredar que paciencia para esperar. Vamos a hacer un testamento que lo proteja completamente. Me explicó que podía incluir cláusulas que invalidaran cualquier operación sobre mi propiedad realizada sin mi autorización escrita y con testigos presentes. Además, me dijo, vamos a nombrar como albacea a su hermano Tomás, que vive en Córdoba. Así, aunque su hijo trate de hacer algo, va a tener que enfrentarse con alguien que no vive acá y que no se va a dejar manipular. También me sugirió incluir una cláusula muy específica. Cualquier persona que tratara de estafar o perjudicar mi patrimonio quedaría automáticamente excluida de la herencia y tendría que restituir el doble del daño causado. Es una cláusula fuerte, me explicó, pero es completamente legal y va a disuadir a cualquiera que tenga ideas extrañas. Firmamos el testamento un martes por la tarde de abril del 2019. El doctor Fernández me dio 3 copias, una para que guardara en mi casa, otra para que le mandara a Tomás y otra que quedaría en su escribanía. Don Rafael, me dijo al despedirme, espero que nunca tenga que usar estas protecciones, pero si las necesita, van a ser su salvación. Guardé mi copia en una caja fuerte pequeña que instalé detrás de un cuadro en mi dormitorio. Era un lugar que solo yo conocía y que había elegido justamente porque Damián nunca revisaría ahí. También le mandé la copia a Tomás con una carta explicándole toda la situación y pidiéndole que la guardara en lugar seguro. Durante los meses siguientes, las visitas de Damián siguieron el mismo patrón. Venía los domingos con Soledad y los chicos. Comíamos, charlábamos, y antes de irse siempre había algún comentario sobre la casa. Papá, el vecino de enfrente vendió y sacó muy buena plata. Esta zona se está valorizando mucho. Oh, papá, los impuestos van a subir otra vez. Cada vez es más caro mantener una propiedad. Yo lo escuchaba sin decir nada,
pero por dentro pensaba en el testamento que tenía guardado y me tranquilizaba saber que había tomado precauciones. Nunca le conté a Damián sobre esas protecciones legales. Quería creer que eran innecesarias, que mi propio hijo nunca sería capaz de traicionarme. Qué ingenuo fui, qué ciego estuve a las señales que ahora, mirando para atrás, eran tan obvias. Como aquella vez que llegué de hacer las compras y encontré a Damián midiendo el patio con una cinta métrica. Papá, estaba calculando cuántos metros cuadrados tiene el terreno, solo por curiosidad. ¿Curiosidad de qué? O como aquella otra vez que lo encontré hablando por teléfono en el jardín y cuando me acerqué cortó la llamada rápidamente. Era del trabajo, me dijo, pero tenía una cara extraña, como si hubiera estado hablando de algo que no quería que yo escuchara. También estaban las preguntas que me hacía sobre mis documentos. Papá, ¿dónde tenés guardados los papeles de la casa? Por las dudas, si pasa algo, hay que saber dónde están. Le dije que estaban en un lugar seguro, pero no le especifiqué dónde. Ahora entiendo que estaba sondeando el terreno para ver qué tan fácil sería falsificar mi firma. Soledad también empezó a hacer comentarios extraños. «Ay, Rafael, qué soledad debe ser vivir en una casa tan grande. Nosotros a veces fantaseamos con tener un jardín como el suyo para que jueguen los chicos». «Oh, Rafael, debe ser muy caro mantener todo esto. Los servicios, los impuestos, los arreglos. Una fortuna debe gastar por mes». Cuando me agarró el infarto, lo primero que pensé cuando recuperé la conciencia no fue en la casa, ni en el dinero, ni en los documentos. Lo primero que pensé fue, gracias a Dios que Damián llegó a tiempo para salvarme. Estaba agradecido, emocionado, orgulloso de tener un hijo tan presente y tan cuidadoso. Durante las primeras semanas en el hospital, cuando Damián venía todos los días a visitarme, cuando me traía las revistas que me gustaban, cuando hablaba con los médicos para entender mi estado, pensé que había sido injusto al sospechar de él. Este es mi hijo, pensaba, el hijo que me quiere y que se preocupa por mí. Pero ahora, recordando esas primeras conversaciones sobre las reformas, me doy cuenta de que el plan ya estaba en marcha. Cuando me dijo que la casa necesitaba arreglos urgentes, no estaba mintiendo. Estaba preparando el terreno para justificar lo que ya había decidido hacer. «Papá, menos mal que te internaste cuando te internaste», me dijo una vez. «Si esto te hubiera pasado en casa, con las condiciones en las que está, hubiera sido muy peligroso». ¿Qué condiciones? La casa estaba perfectamente habitable, pero él necesitaba crear la narrativa de que era un lugar inseguro para un hombre de mi edad. Las visitas de Soledad también empezaron a tener otro sentido. Cuando venía sola y se quedaba callada mirando el teléfono, cuando evitaba el contacto visual, cuando se iba temprano con excusas, no era timidez ni estrés por las reformas. Era culpa. Era la incomodidad de estar frente a la persona a quien estaban por robar, y los regalos que me empezaron a traer durante la segunda semana. «Papá, te traje esta bata para que estés más cómodo. Papá, te compré estas pantuflas que son muy abrigadas. Papá, acá tenés chocolates de los que te gustan». No era cariño, era culpa anticipada. Era la forma de tranquilizar sus conciencias antes de cometer el robo más grande de sus vidas. Recuerdo particularmente una conversación que tuve con Soledad cuando vino sola una tarde. «Rafael», me dijo, «Damián está muy preocupado por vos. Dice que no puede dormir pensando en que cuando salgas del hospital vas a estar solo en esa casa tan grande». Se quedó callada un momento y después agregó, «Nosotros hemos estado pensando, ¿no te gustaría venir a vivir con nosotros? Tenemos lugar y así estarías acompañado». Era la primera vez que me ofrecían eso. Y lo hacían justo cuando estaban vendiendo mi casa a mis espaldas. Ahora entiendo que era parte del plan. Primero venden la casa, después me ofrecen quedarme con ellos como si fuera un favor, y cuando me recuperara completamente y quisiera volver a mi lugar, me dirían que ya no existía. «Es muy generoso de su parte», le respondí, «pero yo quiero volver a mi casa cuando salga de acá». Se puso incómoda. «Sí, claro, pero pensalo, a veces es bueno acompañarse en familia». Familia. ¿Qué palabra más gastada se había vuelto en boca de gente que no sabía lo que significaba? También empecé a notar que las historias sobre las reformas no tenían consistencia.
Un día Damián me decía que estaban cambiando el techo de la cocina. Al día siguiente me decía que el problema era en el baño. Un día el problema eran las cañerías. Al día siguiente era la instalación eléctrica. Como si estuvieran improvisando las mentiras sobre la marcha. ¿Cuánto están gastando en todo esto?, le pregunté una vez. No te preocupes por eso, papá. Lo importante es que cuando salgas esté todo perfecto. Pero yo insistí. Damián, dame aunque sea una idea. Esto debe estar costando una fortuna. Y son varios miles de dólares, papá. Pero vale la pena por tu seguridad. Varios miles de dólares que supuestamente estaban gastando de su bolsillo para arreglar mi casa. Ahora sé que era mentira. Lo que estaban gastando era el dinero de la venta, mi propio dinero para cubrir sus propios gastos y deudas. El doctor que me atendía en rehabilitación, el doctor Ramírez, un día me preguntó por mi familia. Don Rafael, su hijo parece muy dedicado. Viene seguido, pregunta por su estado. Se nota que se preocupa mucho por usted. Sí, doctor, le respondí. Tengo suerte de tener un hijo así. ¿Y vive solo usted? Sí, en mi casa. Mi esposa murió hace unos años. Ah, entonces es comprensible que su hijo esté ansioso porque se recupere bien. Vivir solo a su edad y después de un infarto es complicado. Pero él está reformando toda la casa para cuando yo vuelva, le conté orgulloso. El doctor me miró con una expresión extraña. ¿Está reformando la casa mientras usted está internado? Sí, me dice que está aprovechando para arreglar todo lo que estaba mal. Qué raro, murmuró el doctor. Generalmente las reformas se planifican con el dueño de la casa presente. ¿Usted autorizó todas las reformas? Esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza. Había autorizado las reformas. Damián me había dicho que había cosas que arreglar urgente. Yo le había dicho que hiciera lo que fuera necesario, pero nunca habíamos hablado del alcance, nunca habíamos firmado presupuestos, nunca había visto un solo papel. Cuando le pregunté a Damián sobre los presupuestos y los contratos con los albañiles, me dijo, «Papá, son todas obras menores, no hace falta tanto papeleo. Los muchachos que están trabajando son de confianza, gente que trabaja conmigo en el estudio». Tampoco eso tenía sentido. Damián trabajaba en un estudio contable. ¿Qué albañiles conocía en un estudio contable? Y ahí fue cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. No sabía qué, pero tenía una sensación molesta en el estómago cada vez que Damián me contaba sobre las reformas. Era una intuición, algo que no podía explicar con palabras, pero que me decía que había algo raro en toda esa historia. Por eso decidí llamar a Osvaldo. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente en mi casa, y cuando me dijo que la habían vendido, el mundo se me vino encima. El mundo se me vino encima. Osvaldo, ¿vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Rafael, yo los vi. Tu hijo vino con el camión de mudanza, sacaron todos tus muebles, tus cosas, todo. Y después llegó una pareja joven con chicos. Ellos tienen las llaves ahora. ¿Sabes a quién se la vendieron? A una pareja joven con chicos. Parecen gente trabajadora. Pero Rafael, ¿vos no sabías? No, Osvaldo, no sabía nada. Colgué el teléfono y por primera vez en 2 meses me puse a llorar. No lloraba desde el funeral de Mercedes. Lloraba por mi casa, por mi ingenuidad, por haber confiado ciegamente en mi propio hijo. Lloraba porque entendí que toda mi vida había sido una mentira si el hijo que yo había criado era capaz de algo así. Pero también lloraba porque no sabían lo que habían hecho. Lo que ellos no sabían es que yo no era el viejo ignorante que creían. Lo que no sabían es que había documentos guardados que convertían esta venta en algo mucho más complicado de lo que imaginaban. Durante mis 40 años como electricista municipal, había aprendido que siempre hay que tener un plan B. Había visto demasiados casos de gente que perdía todo por no estar preparada. Por eso, cuando Mercedes murió, fui al escribano del barrio y armé un testamento muy específico. Un testamento que decía que mientras yo estuviera vivo, nadie podía vender, alquilar o hacer nada con mi casa sin mi autorización por escrito y con 2 testigos presentes. Un testamento que nombraba como albacea a mi hermano Tomás, que vivía en Córdoba y que no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero lo más importante, un testamento que establecía que cualquier venta realizada sin cumplir esos requisitos era automáticamente nula
y que las personas responsables tenían que restituir no solo el valor de la propiedad, sino también pagar daños y perjuicios. El escribano me había explicado que era una medida extrema, pero que era legal y válida. Don Rafael, me había dicho, con esta cláusula usted se asegura de que nadie lo pueda estafar, ni siquiera su propia familia. Nunca pensé que la iba a necesitar usar contra mi propio hijo. Esa noche llamé a Tomás desde el teléfono público del hospital. Hermano, necesito que vengas urgente a Buenos Aires. Es una emergencia familiar. Tomás, que siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de acción rápida, me dijo, mañana tomo el primer micro. Al día siguiente, llegó Damián al hospital con cara de circunstancia. Papá, sé que estás enojado por lo de la casa, pero cuando entiendas los números vas a ver que hicimos lo correcto. Se sentó y sacó una carpeta. Mira, la casa se vendió por $120,000. Era una buena suma, pero no extraordinaria para una propiedad en esa zona. Después de pagar las deudas que tenías, los gastos de las reformas que empezamos y los honorarios del escribano, quedan $80,000 limpios para vos. Las deudas que tenía. Qué interesante. Yo no tenía deudas. Vivía con mi jubilación y los ahorros de toda la vida. No debía un peso a nadie. ¿Qué deudas, Damián? Papá, tenías atraso en los impuestos en los servicios. Nosotros nos hicimos cargo de todo. Otra mentira. Yo tenía débito automático para todos mis pagos, justamente para evitar atrasos. ¿Y los $80,000 dónde están? Los deposité en una cuenta nueva que abrí para vos. Una cuenta donde tanto vos como yo podemos manejar la plata, para que no tengas problemas si te pasa algo. Una cuenta mancomunada donde él tenía acceso a mi dinero. ¡Qué casualidad! Damián, quiero ver los papeles de la venta. Papá, están todos en orden. El escribano se encargó de todo. Vos no te tenés que preocupar por esos detalles. No me estás entendiendo, quiero ver los papeles ahora. Se puso incómodo. Papá, los papeles están en casa. Te los traigo mañana, pero te aseguro que todo está legal. Esa tarde llegó Tomás. Hacía 2 años que no lo veía, y se había puesto más canoso, pero seguía siendo el mismo hermano sólido y confiable de siempre. Cuando le conté toda la historia, se puso serio como pocas veces lo había visto. Rafael, esto es una estafa, y además es ilegal. Según lo que me contás, vendieron tu casa sin tu autorización mientras estabas internado. Eso se llama estafa y abuso de confianza. Tomás trabajaba en el Juzgado Civil de Córdoba y sabía bien de qué hablaba. Pero lo más importante, siguió diciendo, es que esa venta es nula de nulidad absoluta por el testamento que hiciste. No solo pueden obligarlos a devolver la plata, sino que pueden ir en cana por estafa agravada. Le pedí que fuera al estudio del escribano, donde había hecho el testamento. Necesito que le expliques la situación y que me digas exactamente qué opciones tengo. Tomás se fue, y yo me quedé en el hospital planeando la conversación que iba a tener con mi hijo. Al día siguiente, Damián vino con los papeles de la venta. Los revisé con cuidado y lo que vi me terminó de confirmar lo que ya sabía. Habían falsificado mi firma. La firma que aparecía en el poder que me daba autorización para vender no era mía. Se parecía, pero cualquier perito calígrafo se daría cuenta de que era falsa. Damián, esta no es mi firma. Papá, ¿cómo que no es tu firma? Vos la hiciste cuando te trajeron los papeles acá al hospital. Nunca me trajeron ningún papel para firmar. Y aunque me lo hubieran traído, yo nunca hubiera autorizado vender mi casa. Se puso pálido. Papá, no sé de qué me hablas. Todo se hizo legal, con escribano, con todos los papeles en orden. Damián, deja de mentirme. Sé que falsificaron mi firma, y también sé que lo que hicieron es ilegal. En ese momento llegó Tomás con el escribano. Buenas tardes, dijo el doctor Fernández. Vengo a explicarle la situación legal a su hijo, don Rafael. Se dirigió a Damián. Joven, la venta que usted realizó de la propiedad de su padre es nula de nulidad absoluta. Su padre tiene un testamento que prohíbe expresamente cualquier transacción sobre la propiedad sin su autorización escrita y con testigos. Damián se quedó mudo. Además, siguió el escribano, según los papeles que me mostró el señor Tomás, la firma que autoriza la venta es claramente falsificada. Esto constituye estafa agravada y falsificación de documento público, delitos que tienen pena de prisión.
Pero doctor, balbuceó Damián, nosotros no sabíamos del testamento. Y la firma, mi papá estaba sedado cuando firmó, por eso puede parecer diferente. Joven, su padre nunca firmó ningún papel. Los registros del hospital lo confirman. Usted falsificó la firma de su padre para robarle su casa. El escribano se dirigió a mí. Don Rafael, usted tiene dos opciones. Puede hacer una denuncia penal, en cuyo caso su hijo va a ir preso y va a tener que restituir no solo el valor de la casa, sino también daños y perjuicios. O puede llegar a un arreglo extrajudicial donde él le devuelva todo lo que se llevó más los intereses correspondientes. Miré a mi hijo. Estaba temblando como cuando era chico y había roto algo importante. Papá, yo no quería hacerte mal. Solo pensé que era lo mejor para vos. La casa realmente estaba mal y pensé que con esa plata ibas a estar más cómodo. Damián, vendiste mi casa, falsificaste mi firma y te robaste mi dinero. No me vengas ahora con que era lo mejor para mí. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Perdóname, papá, me equivoqué, pero podemos arreglar todo. ¿Dónde está la plata de la venta? Parte la usamos para pagar las deudas. ¿Qué deudas? Yo no tengo deudas. Bueno, los gastos. Y parte la invertimos pensando en hacerla crecer para vos. Tomás se acercó a él. Joven, deje de mentir. ¿Dónde está la plata? Compramos el departamento donde vivimos ahora. Pensábamos que era una buena inversión. Ahí estaba la verdad. Se habían robado mi casa para comprarse un departamento mejor. Doctor, le dije al escribano, quiero hacer la denuncia penal y quiero que me explique cómo hago para recuperar mi casa. Don Rafael, si la venta es nula, la casa sigue siendo suya. Los actuales ocupantes van a tener que devolverla porque la compraron de mala fe, y su hijo va a tener que devolverles el dinero que pagaron, más los daños. Damián se puso de pie. Papá, no podés hacer esto. Soy tu hijo. Si hago la denuncia, me van a meter preso. Debiste pensar en eso antes de robarme, Damián. Soledad apareció corriendo en la habitación. Había estado escuchando desde afuera. Rafael, por favor, no hagas esto. Tenemos dos chicos pequeños. Si Damián va preso, ¿qué va a pasar con los nenes? Debieron pensar en los nenes antes de estafar a su abuelo, le dijo Tomás. Hay una alternativa, dijo el escribano. Si ustedes devuelven la casa a su estado original y restituyen todo el dinero que se llevaron más, un 50% de intereses punitivos, don Rafael podría considerar no hacer la denuncia penal. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Lloró Soledad. El departamento lo compramos con crédito hipotecario. No podemos venderlo así nomás. Ese es problema de ustedes, les dije. Ustedes decidieron robarme. Ahora busquen la forma de arreglarlo. El escribano les dio 10 días para presentar una propuesta de restitución. Si en 10 días no tienen una solución concreta, don Rafael va a hacer la denuncia y esto se va a manejar en la justicia penal. Después de que se fueron, Tomás me preguntó, ¿realmente los vas a hacer meter presos? No lo sé, hermano. Estoy tan decepcionado que no sé qué pensar. Mi propio hijo me robó la casa. ¿Cómo se supone que me sienta? Los siguientes 10 días fueron los más largos de mi vida. Damián venía todos los días al hospital a suplicarme que no hiciera la denuncia. Había vendido el auto, había sacado préstamos, había hablado con toda la familia para juntar plata. Papá, conseguí la mitad de lo que necesito. Dame un poco más de tiempo y junto el resto. Pero no se trataba solo de la plata, se trataba de la confianza. Se trataba de que mientras yo estaba luchando por mi vida en un hospital, mi propio hijo estaba robándome todo lo que había construido durante 40 años. Al 10º día, llegó con una carpeta llena de papeles. Papá, acá está todo. La escritura de la casa vuelve a tu nombre, el dinero de la venta completo más los intereses, y una carta donde reconozco lo que hice y te pido perdón. Revisé todo con Tomás y el escribano. Estaba correcto. La casa volvía a ser mía, el dinero estaba completo y encima había ganado un 50% más por los intereses punitivos. Económicamente había salido ganando, pero emocionalmente había perdido a mi hijo. Una cosa más, le dije a Damián. Quiero que me expliques por qué lo hiciste. Y esta vez decime la verdad. Se quedó callado durante mucho tiempo. Papá,
Estábamos muy endeudados. Soledad había comprado muchas cosas a crédito. Debíamos las tarjetas. Teníamos que pagar el alquiler del departamento, los gastos de los chicos. Cuando te internaste, pensé que era la oportunidad de resolver todo. Pero podías haberme pedido ayuda. Si me explicabas la situación, podríamos haber encontrado otra solución. Me daba vergüenza, papá. Vergüenza de que vieras que había fracasado, que no podía mantener a mi familia. Y preferiste robarme. No pensé que era robarte. Pensé que era adelantar mi herencia. Total, cuando vos te murieras, la casa iba a ser mía. Ahí estaba, la verdad cruda. No había considerado que yo pudiera vivir muchos años más. Para él, yo ya estaba prácticamente muerto. Cuando salí del hospital una semana después, fui directo a mi casa. Los nuevos dueños habían sido comprensivos con la situación y habían aceptado la devolución. Encontré la casa exactamente como la había dejado. Mis muebles, mis fotos, mis libros, todo estaba ahí. Pero yo ya no era el mismo. La traición de Damián había cambiado algo fundamental en mí. Ya no era el padre que confiaba ciegamente en su hijo. Ya no era el hombre que creía que la familia era lo más importante del mundo. Los primeros días en casa fueron extraños. Cada rincón me traía recuerdos de cuando creía que tenía una familia que me cuidaba. El sillón donde Damián se sentaba los domingos a almorzar, la mesa donde jugaba con mis nietos, el jardín donde hablábamos de sus problemas de trabajo. Todo eso ahora tenía un sabor amargo, pero al mismo tiempo sentía una libertad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por quedar bien con nadie. No tenía que fingir que todo estaba perfecto cuando no lo estaba. No tenía que aguantar comentarios sobre lo que debería hacer con mi casa o mi dinero. Decidí hacer algunos cambios importantes. Con el dinero extra que había ganado por los intereses punitivos, contraté una empresa de seguridad para que instalara cámaras y alarmas en toda la casa. Cambié todas las cerraduras. Modifiqué mi testamento para que Damián no heredara nada automáticamente, sino que primero tendría que demostrar durante 5 años consecutivos que había cambiado su actitud. También contraté a una señora muy amable, doña Carmen, para que me ayudara con la limpieza y la cocina 3 veces por semana. Era una mujer de 50 años, viuda, con una energía contagiosa, que me hacía reír con sus historias del barrio donde vivía. «Don Rafael», me decía mientras preparaba el almuerzo, «usted tiene que salir más. No puede quedarse encerrado en esta casa pensando en lo que pasó. La vida sigue, y usted todavía tiene muchos años por delante para disfrutar». Tenía razón. A los 65 años, después del infarto, después de la traición, después de todo lo que había pasado, todavía me quedaba vida por vivir. Y por primera vez en décadas, esa vida iba a ser para mí, no para dejarle una herencia a alguien que había demostrado que no la merecía. Con parte del dinero, me compré un auto nuevo, un Corolla 0 kilómetro, algo que nunca me había dado el gusto de tener. Siempre había manejado autos usados, siempre pensando en ahorrar para el futuro de Damián. Ahora, por primera vez, gasté dinero en algo que me hacía feliz a mí. Después me anoté en un grupo de viajes para adultos mayores. La primera excursión fue a Bariloche, algo que siempre había querido hacer con Mercedes, pero que nunca habíamos podido, porque siempre había gastos más urgentes. Recuerdo que cuando Mercedes enfermó, ella me dijo, «Rafael, cuando yo me muera, anda a conocer todos esos lugares que siempre quisimos ver juntos». Bariloche fue una revelación. Estar parado frente al lago Nahuel Huapi, respirar ese aire puro, caminar por las calles de esa ciudad tan linda, me hizo sentir vivo de una manera que hacía años no experimentaba. Por las noches, en el hotel, me sentaba en el balcón mirando las montañas y pensaba, esto es lo que me había estado perdiendo por cuidar una relación que no era real. En ese grupo conocí a gente maravillosa. Estaba Elena, una profesora jubilada de 62 años que había enviudado 2 años antes. Como yo, había descubierto que tenía derecho a vivir para ella después de haber dedicado toda su vida a otros. También estaba don Facundo, un ex ferroviario de 70 años que había pasado por algo similar con su familia. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me dijo don Facundo una noche,
mientras tomábamos vino en el hotel. A veces hay que buscar tu propia tribu, gente que te valore por quien sos, no por lo que podés darles. Elena tenía una perspectiva diferente. Don Rafael, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones, el dolor que sentís por la traición de su hijo es proporcional al amor que le tenía. No se sienta mal por haber sido un buen padre. El problema no es suyo, es de él. En los meses que siguieron hice más viajes. Fui a las cataratas del Iguazú, donde me quedé parado durante horas escuchando el rugido del agua y sintiendo la fuerza de la naturaleza. Fui a Mendoza, donde recorrí bodegas y aprendí sobre vinos, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando trabajaba. Fui a Salta, donde caminé por las calles coloniales y me sentí transportado a otra época. Cada viaje era una liberación. Cada lugar nuevo era una prueba de que la vida podía ser hermosa, incluso después de los 65 años. Y lo más importante, cada experiencia era mía. No tenía que rendirle cuentas a nadie, no tenía que justificar los gastos, no tenía que escuchar comentarios sobre si era prudente o no viajar a mi edad. También empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor infantil del barrio. Ayudaba a servir la comida, jugaba con los chicos, les contaba historias de mis viajes. Esos niños que no tenían casi nada me trataban con más cariño del que había recibido de mi propia familia en años. Abuelo Rafael, me decían cuando me veían llegar y corrían a abrazarme. Me enseñaron que el amor verdadero no se basa en lo que uno puede dar, sino en la conexión genuina entre las personas. Con esos chicos no tenía casa para heredar, no tenía dinero para dejar, solo tenía tiempo y cariño para compartir. Y eso era suficiente. Una tarde, una de las voluntarias del comedor me dijo algo que me marcó profundamente. Don Rafael, usted tiene una luz especial. Los chicos lo adoran. Se nota que es una persona que sabe querer de verdad. Y yo pensé, qué raro que gente extraña pudiera ver esa luz que mi propia familia había dejado de ver hacía tanto tiempo. Durante todo este tiempo, Damián siguió viniendo a visitarme los domingos, pero ya no era lo mismo. Hablábamos de generalidades, del tiempo, de las noticias, del fútbol. No volvimos a hablar de la casa, del robo, de lo que había pasado, pero entre nosotros había un muro invisible que nunca se iba a derribar. Las conversaciones eran cordiales, pero superficiales. Él me preguntaba cómo estaba de salud, yo le preguntaba cómo estaba en el trabajo. Comíamos juntos en silencio, mirando la televisión o comentando algo irrelevante. Ya no había esa complicidad que habíamos tenido cuando él era chico, ya no había esa confianza que permite hablar de cosas importantes. Soledad prefirió no venir más, supongo que por la vergüenza de lo que había pasado. Los nietos venían ocasionalmente, pero notaba que sus padres les habían dicho algo porque me trataban distinto, como si yo fuera un señor malvado que les había hecho algo malo a sus padres. Un día, después de uno de esos almuerzos incómodos, Damián me preguntó, «Papá, ¿algún día me vas a perdonar?» Lo miré durante un rato largo. «Damián, yo ya te perdoné. El problema es que no me puedo olvidar. Y el respeto, cuando se pierde, es muy difícil de recuperar». «Pero papá», insistió, «yo era joven, estaba desesperado, cometí un error». «Damián», le respondí, «vos no eras joven, tenés 38 años, y esto no fue un error, fue una decisión calculada que planificaste durante meses. La diferencia es importante». Se quedó callado durante un rato. «¿Qué tengo que hacer para recuperar tu confianza?» «No sé si se puede recuperar», le dije honestamente. «Vos me robaste cuando yo estaba más vulnerable, cuando estaba luchando por mi vida en un hospital. Me falsificaste la firma, me vaciaste las cuentas, me dejaste sin casa, sin seguro médico, sin nada. ¿Cómo se supone que vuelva a confiar en vos?» Esas conversaciones eran dolorosas, pero necesarias. Necesitaba que Damián entendiera que las acciones tienen consecuencias permanentes, que hay cosas que cuando se hacen no se pueden deshacer. No era solo una cuestión de perdón, era una cuestión de respeto hacia mí mismo. En el comedor infantil, Elena y yo empezamos a trabajar juntos en varios proyectos. Organizábamos festivales para los chicos, conseguíamos donaciones de ropa y juguetes, armábamos obras de teatro donde los niños eran los protagonistas. Nuestra amistad se fue profundizando naturalmente, sin prisa, sin presiones.
Elena tenía una historia similar a la mía. Sus hijos vivían en el interior y la visitaban ocasionalmente, pero ella había descubierto que podía ser feliz sin depender de ellos para su bienestar emocional. Don Rafael, me decía, cuando uno aprende a valorarse a sí mismo, ya no necesita la validación de otros para ser feliz. Después de un año de amistad empezamos a viajar juntos. No era una relación romántica, al menos no en el sentido tradicional, pero había algo muy profundo entre nosotros. Era la compañía de dos personas que habían pasado por experiencias similares y que habían aprendido a valorar la honestidad por encima de las apariencias. ¿Sabes qué es lo mejor de esta etapa de la vida?, me preguntó Elena durante un paseo por los viñedos de Mendoza. Que ya no tenemos que fingir ser lo que no somos. Podemos ser auténticos, decir lo que pensamos, vivir como queremos. Tenía razón. A los 65 años, después de la traición, después de la enfermedad, después de todo lo que había pasado, había descubierto una libertad que no sabía que existía. La libertad de vivir sin tener que justificarme ante nadie, sin tener que cuidar susceptibilidades, sin tener que pretender que todo está bien cuando no lo está. Hace 8 meses, Elena y yo decidimos casarnos por civil. No fue una decisión romántica, sino práctica. Queríamos acompañarnos en esta etapa de la vida, cuidarnos mutuamente, compartir experiencias. La ceremonia fue pequeña, con don Facundo como testigo y algunos amigos del comedor infantil. Nada ostentoso, nada complicado. Solo 2 personas que habían decidido que era mejor enfrentar la vejez acompañados que solos. Sus hijos me recibieron como si fuera su papá de toda la vida. Don Rafael, me dijo su hijo mayor cuando vino a conocerme, mi mamá está más feliz que nunca desde que lo conoció. Gracias por cuidarla. Cuidarla. Qué palabra tan linda. Qué diferente suena de mantenerla o soportarla o heredarle algo. Elena me cuidaba también, de una manera que no tenía nada que ver con el interés económico. Me cuidaba porque le importaba mi bienestar, porque valoraba mi compañía, porque había elegido acompañarme. Con parte de mi dinero, Elena y yo decidimos financiar las meriendas de 200 chicos en el comedor durante todo el año. También donamos libros para armar una biblioteca infantil y pagamos los materiales para un taller de carpintería donde los chicos más grandes aprenden un oficio. El comedor ahora tiene una placa que dice Rincón Rafael y Elena, donde cada niño encuentra un abuelo y una abuela de corazón. Esos chicos me conocen como el abuelo Rafael, y cuando me ven llegar gritan mi nombre y corren a abrazarme. Qué raro. Tengo más nietos en ese comedor que los 2 que tuve con mi propia sangre. Hace 2 meses, uno de esos chicos del comedor, un nene de 7 años que se llama Mateo, me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo Rafael, cuando yo sea grande, voy a cuidar a mis papás como usted nos cuida a nosotros. Ahí entendí todo. Mi verdadera herencia no era la casa que había construido, ni el dinero que había ahorrado durante 40 años. Mi verdadera herencia eran los valores que podía transmitir, y resultó que estaba transmitiéndolos a chicos que realmente los valoraban. Damián me ha llamado varias veces en este último año. Las primeras llamadas fueron para preguntarme si podíamos conversar como gente grande sobre el tema de la herencia, para ver si podía reconsiderar las modificaciones que había hecho en mi testamento. La última llamada fue diferente. «Papá», me dijo con una voz quebrada, «Patricia me dejó. Se fue con los chicos a la casa de sus padres. Dice que no puede estar casada con alguien que perdió una fortuna por orgullo». Por orgullo. Qué curioso. Su ex esposa creía que yo había donado mi dinero por orgullo. No entendía que lo había hecho por dignidad. «¿Y vos qué pensás hacer?», le pregunté. «No sé, papá. Estoy solo en el departamento que compramos con tu plata, rodeado de cosas que me recuerdan lo que hice, sin familia, sin plata para mantener el nivel de vida que teníamos». «Bueno, hijo», le dije, «ahora sabes lo que se siente estar solo y sin la familia en la que confiabas. La diferencia es que vos elegiste esa soledad con tus acciones». Se quedó callado durante mucho tiempo. «Papá, ¿hay alguna manera de que me perdones realmente? ¿Alguna manera de volver a ser padre e hijo como antes?». La pregunta me dolió, porque supe que la respuesta era honesta.
No, no había manera de volver a ser como antes. Damián, le dije, el problema no es el perdón. Yo ya te perdoné hace tiempo. El problema es que para mí ya no sos la misma persona. Vos me demostraste de qué eras capaz cuando pensaste que yo no me iba a enterar. Y una vez que uno sabe de qué es capaz una persona, no puede fingir que no lo sabe. Hace un mes recibí una carta de mis nietos, una carta que escribieron ellos solos, sin ayuda de los padres. Decía: abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos, pero nosotros te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte? Esa carta me la escribió mi nieta mayor, que ahora tiene 12 años. Al final había un dibujo hecho por el más chiquito, un señor con bastón parado al lado de una casa, y abajo decía: te amo, abuelo. Los llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante 1 hora. Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué el abuelo había tenido que alejarse de sus padres. Les dije que cuando fueran más grandes, si ellos querían, podrían venir a visitarme todas las veces que quisieran. Abuelo, ¿es verdad que sos rico?, me preguntó mi nieto. Sí, mi amor, es verdad. Pero hay algo más importante que el dinero. ¿Qué cosa? El respeto, mi amor. Que la gente te trate bien porque te quiere, no porque quiere algo de vos. ¿Y nosotros podemos verte aunque papá y mamá estén enojados? Por supuesto, mi amor. Cuando sean más grandes van a entender que lo que pasó entre el abuelo y papá no tiene nada que ver con el amor que el abuelo les tiene a ustedes. Esa conversación me llenó de paz. Mis nietos no tenían culpa de nada, y ellos iban a heredar algo mucho más valioso que dinero. Iban a heredar el ejemplo de que uno debe defenderse cuando lo tratan mal, aunque sea su propia familia. Iban a aprender que la dignidad no se negocia. El otro día, caminando por el parque con Elena, ella me preguntó: Rafael, ¿no te arrepentís de nada de lo que hiciste? ¿Sabes de qué me arrepiento?, le respondí. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años pensando que tenía que ser el padre perfecto para tener el amor de mi hijo. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. ¿Y no extrañas a Damián? Extraño al hijo que creía que tenía, le respondí. Extraño al nene que me ayudaba en las obras cuando era chico, al joven que lloraba en mis brazos cuando se lastimaba, al hombre que pensé que había criado, pero al que me robó la casa mientras yo estaba en el hospital. A ese no lo extraño. Dentro de un mes voy a cumplir 66 años. Elena y yo estamos planeando un viaje a Europa, algo que nunca pensé que haría en mi vida. Vamos a conocer España, Italia, Francia. Va a ser la primera vez que salga del país, y lo voy a hacer con una mujer que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Don Facundo me dijo la semana pasada: Rafael, vos parecés 10 años más joven que cuando te conocí. Y tiene razón. Cuando uno se libera de gente que lo lastima, aunque sea su propia familia, rejuvenece. El alma se vuelve más liviana, los pasos más firmes, la sonrisa más genuina. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera contado a Damián sobre el testamento antes de que me traicionara, pero después pienso que tal vez fue mejor así. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir de qué estaba hecho realmente, para aprender a valorarme, para entender que el amor verdadero no se mendiga. Acá estoy, a los 65 años, casado con una mujer que me quiere, rodeado de amigos que me valoran, ayudando a chicos que me ven como un héroe, viviendo en mi casa que recuperé con dignidad, viajando a lugares que siempre quise conocer. Perdí un hijo, pero gané una vida. Perdí una familia, pero encontré una tribu. Perdí dinero en el proceso legal, pero gané respeto por mí mismo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida por completo, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te trata mal, si alguien te falta el respeto, si alguien te hace sentir que sos un estorbo o que no vales nada, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu esposa, tu mejor amigo, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo. Nadie tiene derecho a aprovecharse de tu confianza, de tu amor, de tu vulnerabilidad.
Y vos no tenés la obligación de aguantar maltrato solo por mantener la paz familiar. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Y nunca, escúchame bien, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí dinero, pero gané paz. Y sobre todo, perdí las ilusiones, pero gané la verdad. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aguantar el maltrato por miedo a estar solo o arriesgarte a ser feliz? ¿Seguir siendo víctima de gente que no te respeta o defenderte aunque duela? Cuéntame si esta historia tuvo sentido para ti y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto tenés en el banco, ni cuántas propiedades dejás cuando te morís. Lo único que importa es cuánto amor verdadero tenés en tu vida. Y ese amor, a veces, hay que buscarlo en los lugares menos esperados. A veces hay que perder una familia para encontrar la verdadera. Pero déjame contarte algo más sobre este proceso de sanación, porque no fue fácil llegar donde estoy ahora. Los primeros meses después de recuperar mi casa fueron muy duros emocionalmente. No era solo la traición de Damián, era darme cuenta de que había vivido engañado durante años, creyendo que tenía una familia unida cuando en realidad mi hijo ya estaba planeando robarme. Durante esos meses difíciles, tuve que aprender a vivir con la nueva realidad. Ya no era el padre que confiaba ciegamente en su hijo. Ya no era el hombre que creía que la familia era lo más importante del mundo, sin importar cómo te trataran. Descubrí que me gustaba la música clásica, algo que nunca había explorado. Me compré un equipo de música bueno y empecé a conocer compositores. También descubrí que tenía habilidad para la jardinería y transformé el patio de mi casa en un pequeño paraíso lleno de plantas y flores. Elena me quería sin esperar nada a cambio. No le interesaba mi casa, ni mis ahorros, ni lo que le podía dejar cuando me muriera. Le interesaba mi compañía, mis historias, mi forma de ver la vida. Era un amor limpio, sin segundas intenciones, sin cálculos ocultos. El comedor infantil también se convirtió en una parte fundamental de mi sanación. Esos chicos me enseñaron que el amor se da y se recibe sin condiciones, que la gratitud puede ser genuina, que la inocencia existe incluso en las circunstancias más difíciles. Mateo, el nene de 7 años que me dijo que iba a cuidar a sus padres, se convirtió en una especie de nieto de corazón. Sus padres trabajaban todo el día y él pasaba muchas horas en el comedor. Yo lo ayudaba con las tareas, le enseñaba a hacer figuras de madera, le contaba historias de cuando yo era chico. También empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos los fines de semana. Muchos de esos abuelos habían sido abandonados por sus familias y yo podía entender su dolor de una manera única. Un año después de la traición, escribí una carta para Damián que nunca envié, pero que me ayudó a cerrar el capítulo. Escribirla me liberó de la necesidad de explicarle nada. Ya no necesitaba que él entendiera mi dolor para estar en paz. Ahora, cada mañana cuando me levanto, lo primero que hago es agradecer. Agradezco tener salud después del infarto. Agradezco tener mi casa de vuelta. Agradezco tener a Elena a mi lado. Agradezco a los chicos del comedor que me llenan de energía. Pero sobre todo agradezco haber aprendido a valorarme a mí mismo. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para poner límites, que nunca es demasiado tarde para elegir quién merece estar en tu vida. Y te aseguro que es la lección más valiosa que aprendí en 65 años de vida. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: tu dignidad no se negocia. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuánto tiempo hayan compartido, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano o tu mejor amigo, nadie tiene derecho a tratarte mal, a robarte, a falsearte el respeto, a hacerte sentir que no vales nada. Y si alguien lo hace, vos tenés todo el derecho del mundo de defenderte, de poner límites, de alejarte, incluso de cortarlo completamente de tu vida si es necesario. No te hace mala persona, no te hace cruel, no te hace rencoroso. Te hace una persona que se valora a sí misma, que sabe cuánto vale, que no acepta migajas de cariño a cambio de toda una vida de dedicación. A veces la gente te va a decir
que tenés que perdonar porque es familia, que tenés que ser comprensivo porque ya son grandes, que tenés que pasar por alto las traiciones, porque al final del día lo único que importa es la sangre. Todo eso son mentiras que nos contamos para justificar el maltrato. La familia verdadera no es la que comparte tu sangre, es la que comparte tus valores. La familia verdadera no es la que te conoce desde que naciste, es la que te respeta desde que la conoces. La familia verdadera no es la que espera tu muerte para heredar tus bienes, es la que celebra tu vida mientras estás vivo. Yo perdí un hijo, pero gané una familia. Perdí una casa, pero recuperé mi dignidad. Perdí dinero en el proceso legal, pero gané respeto por mí mismo. Y sobre todo, perdí las ilusiones, pero gané la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que las mentiras cómodas. Ahora, mientras termino de contarte esta historia, Elena está preparando el mate en el patio. Los jazmines que planté están floreciendo y el perfume llena toda la casa. En unas horas vamos a ir al comedor a ayudar con la merienda de los chicos. Mañana tenemos que terminar de preparar las valijas porque el viernes viajamos a España. Esta es mi vida ahora. Una vida simple pero auténtica. Una vida sin traiciones pero también sin mentiras. Una vida donde cada persona que me rodea eligió estar ahí, como yo elegí estar con ellas. Una vida donde nadie me quiere por mi dinero ni me respeta por mi casa, sino que me valoran por quién soy. ¿Es perfecta? No. ¿Es mejor que la vida que tenía antes? Infinitamente mejor, porque es mía, completamente mía. Y al final del día, eso es lo único que realmente importa. Poder mirarte al espejo y saber que estás viviendo la vida que elegiste, no la vida que otros eligieron para vos. Así que te vuelvo a preguntar, ¿vos qué elegirías? ¿La comodidad de una familia tóxica o la incertidumbre de una vida auténtica? ¿El maltrato conocido o el respeto por descubrir? ¿Las migajas de cariño interesado o el amor genuino de gente que realmente te valora? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te hizo pensar. Contame si vos también tenés que tomar decisiones difíciles sobre la gente que te rodea. Porque al final, todos en algún momento de la vida tenemos que elegir entre ser víctimas o ser protagonistas de nuestras propias historias. Y yo elegí ser el protagonista de la mía. Porque después de 65 años en esta tierra, después de construir una casa con mis propias manos, después de criar un hijo con amor y dedicación, después de perder una esposa querida, después de sufrir un infarto que casi me mata, después de ser traicionado por mi propia sangre, después de todo eso, finalmente aprendí la lección más importante de todas, que el respeto hacia uno mismo es lo único que nadie te puede quitar, a menos que vos se lo permitas. Y yo ya no se lo permito a nadie. Muchas veces me han preguntado si no me da miedo envejecer solo, si no me preocupa qué va a pasar conmigo cuando ya no pueda valerme por mí mismo. Y la respuesta es simple. Prefiero 1000 veces envejecer con dignidad, acompañado de gente que me elige, que envejecer siendo una carga para gente que me soporta. Elena y yo ya hablamos de esto. Tenemos un plan para cuando llegue el momento en que necesitemos más cuidados. Vamos a buscar una residencia para adultos mayores que nos permita estar juntos, donde podamos cuidarnos mutuamente, donde podamos envejecer con dignidad. Damián sigue viniendo a almorzar los domingos. Ahora viene con una actitud más humilde, más respetuosa. Habla menos de sus problemas, pregunta más por mi bienestar. Es como si hubiera entendido que perdió el derecho de tratarme como antes. Mis nietos, ahora de 14 y 11 años, empezaron a venir a visitarme solos, sin sus padres. Creo que ya tienen edad suficiente para entender que los problemas entre el abuelo y el papá no tienen nada que ver con el amor que nos tenemos. Son buenos chicos, respetuosos, curiosos. En el comedor infantil, Mateo ya tiene 9 años y se convirtió en una especie de líder entre los chicos más pequeños. El otro día lo escuché explicándole a un nene nuevo: el abuelo Rafael nos enseña que hay que tratar bien a la gente, pero también que no hay que dejar que la gente te trate mal, aunque sea tu familia. Dentro de pocos días voy a cumplir 67 años. Elena está organizando una fiesta pequeña en casa, con los amigos del grupo de viajes,
algunos voluntarios del comedor, mis nietos, don Facundo, doña Carmen, que me ayuda con la limpieza. Al final de todo, creo que esta experiencia me convirtió en una mejor versión de mí mismo. Me enseñó a valorar lo que tengo, a no dar por sentado el amor de la gente que me rodea, a expresar mis sentimientos sin miedo, a poner límites sin culpa. También me enseñó que la vejez puede ser una etapa hermosa si uno la encara con la actitud correcta, que los años no tienen por qué ser sinónimo de amargura, de soledad, de resentimiento, que uno puede envejecer con gracia, con dignidad, con alegría, si toma las decisiones correctas. Y la decisión más correcta que tomé en toda mi vida fue decidir que merecía respeto, que merecía amor verdadero, que merecía vivir mis últimos años en paz, rodeado de gente que me valora por quien soy. Por eso, si estás escuchando esta historia y hay algo en ella que te resuena, si hay alguna situación en tu vida donde sentís que no te tratan con el respeto que mereces, te pido que reflexiones, te pido que te valores, te pido que no tengas miedo de tomar decisiones difíciles, porque la vida es una sola y es muy corta para vivirla mendigando amor, respeto y consideración. Todos merecemos ser tratados con dignidad, todos merecemos estar rodeados de gente que nos suma, no que nos resta. Todos merecemos envejecer en paz, y si eso significa alejarse de gente tóxica, aunque sea familia, que así sea. Al final del día, cuando estés en tu lecho de muerte, no te vas a arrepentir de haberte respetado a vos mismo. Te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes.